Estoy abierto a ver. Ahí. Estoy abierto a lo que me digas. Si quieres comenzamos y si no, esperamos. Yo no hay ningún problema. Sigue llegando gente al baile, como decimos aquí. Así que esperamos 3 minutitos más, no hay ningún problema. Por favor. Lo que podríamos hacer, a modo de introducción, ya que así respetamos a aquellos y aquellas que han venido y se han presentado en horario, que están ahí cordialmente sentados, algunos amigos veo siempre presente y demás, desde el país hermano del Chile, que están viviendo justamente tiempos álgidos, pero con vientos favorables, creo yo, de cambios. Bueno, todo cambio siempre es bueno, ¿no? Justamente una de las frases con las que iba a comenzar esta disertación, así que creo que esto lo tomen a modo de palabras iniciales nada más, es una frase de Bertrand Russell que justamente dice: en todas las actividades es saludable, de vez en cuando, poner un signo de interrogación sobre aquellas cosas que por mucho tiempo se han dado como seguras. Bien, creo que obedece a los tiempos que justamente conversaba recién o mencionaba recién respecto a la situación del Chile, y respecto a lo que tiene que ver con la situación de Colombia, ¿no? Desde ya que también nos permite, nos convoca y nos lleva a hacer varias reflexiones. En la medida que vayan llegando, van a ir escuchando un poco lo que les voy diciendo. Y respecto a lo que tiene que ver con las cuestiones, obviamente, administrativas y demás, yo les recomendaría que lo dejen para otro momento, que lo dejen para preguntárselo después a través o de la plataforma, o bien a través a través de los canales que correspondan, ¿bien? Les digo para que no perdamos tiempo y de alguna manera podamos, y yo no me distraiga más que nada, porque yo cuando hay comentarios y demás me distraigo. Entonces cuando preguntan así, yo lo único que voy a hacer es compartirles el canal de YouTube por el cual estamos también repartiendo esta charla o esta conversación que vamos a tener hoy. Así que, sí. Buenísimo, Patricia, muchísimas gracias. Bueno, en el marco, principalmente agradecemos a la Biblioteca de la Universidad de Belgrano, agradecemos a la Biblioteca de la Universidad de Belgrano, agradecemos principalmente a la Facultad de Derecho que me ha permitido estar aquí de la universidad y obviamente a la Rectoría de la Universidad de Belgrano por mantener, por continuar y por sostener, por decirlo de alguna manera, esta actividad que año a año creo yo, se va afianzando
y también va generando como cierta expectativa, ¿no? Que es lo que llamamos la fiesta del libro. Para una especialista como Patricia, hablar de la fiesta del libro es como para mí, no sé, hablar del Día de la Patria. Entonces, veo ahí a algunos de ustedes con una hermosa biblioteca detrás, por ejemplo, como Silvana. No, yo no puedo decir lo mismo porque tengo cuadros nada más, pero bueno, tengo una hermosa biblioteca también para compartir. ¿Cómo, perdón? No, por favor, por favor. Así que lo importante igual de las bibliotecas es que, a diferencia de lo que se dice normalmente de las letras muertas, ¿no? Que sean letras vivas, ¿no? Que uno de vez en cuando las pueda renovar, pueda acercarse. Las bibliotecas llegan a nosotros por diferentes motivos. Llegan porque compramos libros, llegan por herencia, llegan porque tuvimos interés en una temática en particular, llegan porque nos las obsequian, ¿sí? En el mundo académico es muy común que uno obsequie y le regalen libros y le regalen tesis doctorales, así que las bibliotecas normalmente tienen muchísimo. Yo tengo desde, no sé, desde una constitución comentada hasta un libro, no sé, chino o la constitución alemana, o la Constitución de Estados Unidos comentada que me regaló Ricardo Arredondo, quien hace unos instantes también participó de estas actividades. Tengo también libros que he usado cuando era estudiante, no solamente de la facultad, sino también en mi etapa de secundaria. Tengo el Nunca Más. Tengo, ¿qué más? Tengo libros de Star Wars. Bueno, libros, biblioteca. Así que es importante, de alguna manera, la biblioteca, a pesar de que en estos tiempos tal vez el papel parece como que pasara de moda. Pero bueno, lo que no pasa de moda, por decirlo de alguna manera, es lo que un poco les comentaba, ¿no? Que de vez en cuando, que, como les decía recién, la frase de Bertrand Russell, ¿no? En todas las actividades es saludable de vez en cuando poner un signo de interrogación sobre aquellas cosas que por mucho tiempo se han dado como seguras. Bien, y eso es parte también de lo que vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Bueno, porque hoy justamente lo que nos trae a colación es, bueno, el análisis de lo que es la situación del COVID-19. Acá vamos a pecar un poco en cuanto al título de la fiesta del libro, porque la fiesta del libro nos llama en un episodio de post-pandemia, ¿no? Nos dice, bueno, vamos a hablar sobre qué pasa después de la pandemia. Bueno, hay quienes discuten si esto es una pandemia o no, ¿sí? O cuál es en realidad el término sociológico o el término sociojurídico aplicable en realidad a la palabra pandemia, lo cual no nos vamos a dedicar a eso, pero bueno, colegas como Boris y otros del doctorado ya ven que la palabra pandemia podría no ser tan aplicable. Pero lo cierto es que ¿cómo podemos hablar de la post-pandemia o cómo podemos hablar del post-COVID si todavía, de alguna manera, lo estamos viviendo, ¿no? Lo estamos trascendiendo? También tiene que ver con la posibilidad de establecer ciertos puntos de acuerdo, ciertos puntos de partida para lo que va a venir después, ¿no? Sabemos que en diferentes momentos de la historia y en situaciones muy excepcionales y de última ratio, se han reconocido derechos o se han reconocido atribuciones o se han reconocido poderes de manera excepcional a ciertas personas y concluida esa etapa, ese momento, ese tiempo excepcional, esos poderes le han sido retirados. Bien, por ejemplo, nosotros en nuestro país tenemos lo que llamamos las leyes de emergencia. Bien, las leyes de emergencia permiten que de alguna manera ciertos funcionarios puedan ejercer bien algunas funciones de manera extraordinaria por razones de necesidad, de urgencia y demás. Bueno, lamentablemente, en los tiempos que corren y en donde hablamos de poderes ejecutivos superpoderosos o de gobiernos, en realidad, extralimitados a modo global, bueno, es muy difícil después recuperar esos derechos, ¿no? Porque nosotros lo vemos como poderes, como atribuciones, pero en realidad son derechos, ¿no? Que estamos entregando. Recuperar esas fuerzas, esas atribuciones, esas herramientas de poder, recuperarlas, quitárselas a quienes de alguna manera las están detentando, ¿no? Entonces, si hoy vamos a hablar sobre garantías constitucionales y COVID, ¿no? Desde un punto de vista
constitucional, pero en tiempos de pandemia, tiene no solamente una mirada hacia el presente, o no solamente tiene una mirada, por decirlo de alguna manera, crítica de la actualidad, sino también tiene un punto de vista, de alguna manera, como para prestar atención hacia el futuro, para lo que vendrá, ¿no? O sea, lo que vendrá o lo que nos espera, bien, después de que acabe todo esto, 2021, 2022, 2023, cuando sea que concluya. Pero lo importante es que de alguna manera nosotros saber, ¿sí? Tener noción de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos entregando, qué es lo que está pasando alrededor, bien, de este estado, como decimos, el estado de excepción, ¿no? El COVID, justamente el COVID-19, el COVID-20 y el COVID-21, ha puesto justamente a todos los estados, a todos los gobiernos y a todas las humanidades, bien, los ha puesto frente a una emergencia, justamente de salud pública sin precedentes, al menos en la historia moderna, ¿no? Y al menos a lo que conocemos. Y también ha puesto en serios problemas a las conceptualizaciones, ¿no? Al concepto de Estado, al concepto de nación, al concepto de salud pública, a lo que de alguna manera era la pirámide jurídica, ¿no? De establecer cuál era el orden de prelación. O sea, ciertamente era algo que podía causar simplemente un contagio masivo, pero meses después y ya un año después, nos encontramos con que en realidad el COVID lo que hizo fue, bueno, refrendarnos, ¿sí? Nos trajo como revés, como de devolución, nos enrostró, se podría decir, ciertas cuestiones que tenían que ver con, bueno, cuál era el estado de los hospitales, cuál era el estado de la organización de salud, cuáles eran los salarios de los médicos, cuáles eran los salarios de los enfermeros, si los enfermeros estaban bien remunerados o mal remunerados, si estaban en blanco, si no estaban en blanco, cuántos médicos había, cuántas camas de terapia intensiva había, porcentajes, estadísticas, ¿sí? Que de alguna manera un presidente muestre estadísticas en una cadena nacional o en un comunicado no era algo muy común. De hecho, por ejemplo, en Argentina al principio se hablaba de números con cierta vaguedad, se le reclamó, por decirlo de alguna manera, al Poder Ejecutivo que cumpla esencialmente con mostrar esos números, bien con mostrar esas cuestiones, lo mismo a los distintos gobiernos de las unidades inferiores o de las unidades autónomas menores como las provincias, como son en nuestro país. Lo cierto es que el COVID, se podría decir, o la situación del estado de COVID, ¿no? Porque ya es de alguna manera un estado, no una situación solamente, ¿no? El estado de COVID ha de alguna manera puesto a los gobiernos y a los estados, con mayúscula propiamente dicho, ante un desafío, ¿no? Un signo de interrogación, ¿no? Complicaciones propias y emergentes, ¿no? De dejar de pensar cómo eran las cosas hasta ese momento, ¿sí? Y dejar de alguna manera, de accionar de la misma manera en la que se accionaba hasta ese momento. ¿Por qué? Bueno, porque justamente ante ciertos conflictos, por ejemplo, sociales, uno tenía, el gobierno echaba a la mano, bien, no sé, la creación de un impuesto. Bien, bueno, acá con la cantidad de empresas, la cantidad de trabajadores, con la cantidad o sea, la economía, por ejemplo, la economía financieramente hablando, se depreció, se cayó tanto que un impuesto, por ejemplo, como sucedió en Colombia, podría no solamente generar una ebullición y generar un gran conflicto, bien, y después, bueno, todos los conflictos, todos los subconflictos que devienen de ese conflicto principal, ¿no? Pero digo, toda esa problemática después va a generar problemáticas que se van a reiterar y se van a repetir y demás, y van a funcionar como un eco. Entonces, efectivamente, esta conflictividad, bien, que nos trae el COVID, no es solamente la conflictividad propia de la afectación a la salud pública, sino también lo que podemos decir es, bueno, cómo van a reaccionar, ¿sí? Los estados y cómo van a reaccionar de la manera más progresiva posible y no tan regresiva, ¿bien? O sea, un impuesto sería regresivo, ¿bien? No tomar las medidas a tiempo,
¿sí? Sería regresivo. Sostener medidas innecesarias sería regresivo. Bien, entonces justamente los estados se enfrentan ante justamente el enorme desafío, ¿sí? De la amenaza de este virus oriental, por decirlo de alguna manera, ¿no? A un año de las medidas, o un poquito más de las medidas que adoptaron todos los estados, que invadieron inevitablemente y que iban a invadir inevitablemente los derechos y las libertades individuales y plurales, ¿no? O sea, no solamente los derechos individuales, sino también los derechos sociales, ¿bien? Y los derechos de incidencia colectiva se iban a ver afectados. Entonces, todo ello iba a afectar a la democracia en varios niveles. Porque obviamente las medidas que se iban a tomar desde ya iban a ser poco felices. ¿Sí? Y las constituciones, por decirlo de alguna manera, iban a estar siempre, por decirlo de alguna manera, en estado de alerta, en estado de alarma, ¿no? Ya el plantear estado de emergencia o estado de sitio, o como sucede en nuestro país, y dentro de 1 hora y 40 minutos un toque de queda, ¿no? O sea, o lo que se espera para este fin de semana, ¿no? Volver a una fase anterior. Todo eso es, de alguna manera, agarrar la Constitución y empezar a apretarla, ¿no? Empezar a apretarla con fuerza. Y obviamente también el derecho internacional de los derechos humanos, también afectado, ¿sí? Principalmente por eso. Entonces, el análisis jurídico de la situación propiciada por esta pandemia, por decirlo de alguna manera, es justamente tan complicado abordar como la misma pandemia. ¿Sí? Hablamos con un médico que nos dice una cosa y hablamos con un médico que tiene el mismo título, que tiene, se podría decir, vamos a decir, el mismo nivel, y nos dice, bueno, esto se termina el año que viene, y hay otro que te dice, esto no se termina jamás. Hay uno que te dice, esto es una gripecina, y hay otro que te dice, esto es un virus sin precedentes. Entonces, efectivamente, es muy difícil abordar esta temática cuando el virus es tan versátil y aparentemente con esta movilidad, ¿no? Lo vimos en la sociedad, lo vimos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo vimos en las provincias, lo vimos en otros países, y se lo ve en el fútbol, ¿sí? Una situación que no escapa a muchos, bien, entre los cuales me incluyo, bien, donde un contagio, se podría decir, se brota y automáticamente contagia toda una burbuja que hasta ese momento, por ejemplo, parecía muy bien cerrada. Bueno, entonces aparecen estos criterios nuevos, ¿no? Estos conceptos, burbujas y demás, ¿no? Es extremadamente complejo, políticamente hablando, ¿no? El equilibrio adecuado, justo y conforme a derecho, porque entre las medidas para frenar la propagación del virus y proteger las vidas de los habitantes, y a su vez respetar las garantías y los derechos humanos, ese equilibrio obviamente nos pone en una situación de complicación, ¿sí? Nos complicaría a todos tratar de balancear tantas variables, ¿no? Porque, en definitiva, si uno lo quiere ver desde el punto de vista de la economía o de la programación, ¿no? Estas son variables, ¿sí? Y digo, tengo todas estas variables y todas las tengo que compatibilizar, ¿bien? Hace unos días hablaba con un conciliador, mediador colombiano sobre la situación justamente de Colombia, y él hablaba de que en ambos bandos, por si se lo puede decir de alguna manera, ¿no? En Argentina estaríamos hablando de grieta, pero digo, en ambos bandos, ¿no? Si estamos hablando de los protestantes, de los que están protestando, lo que están reclamando, y por el otro lado el gobierno del presidente Duque con sus decisiones o la represión y los supuestos o los muertos que efectivamente se han dado por la represión. Y él siempre hablaba desde un punto de vista moderador, siempre hablaba de un punto de vista de que hay que obtener de alguna manera un equilibrio, pero el equilibrio no se obtiene que una parte ceda y la otra no, sino que ambas partes cedan, ¿sí? Y que ambas partes de alguna manera puedan continuar ejerciendo su derecho y su función. El gobierno tiene que ejercer su función de proteger el orden público o proteger la salud pública, pero las personas no pueden, por tanto, perder sus derechos, y mucho menos que sean suspendidas sus garantías constitucionalmente reconocidas. Bien, justamente el estado de excepción, para de alguna manera parafrasear, ¿no? En las peores crisis están las mejores oportunidades, ¿no? Esto de alguna manera que uno puede decir que en los tiempos en los cuales la situación es más caótica o la crisis está más acentuada, justamente es cuando surgen las mejores
surgen las mejores ideas, ¿no? Es un pensamiento medio, obviamente, de dialéctica hegeliana, ¿no? Pero puede verse justamente que en el Estado de Derecho ha caído en un estado de excepción. ¿Y por qué? Y bueno, porque ha quedado a la vista que, aprovechando entre lagunas o vacíos normativos, por ejemplo, en nuestro país, los artículos 14, ¿no? De libertades de transitar, permanecer, salir, entrar libremente el país, la libertad de derecho, del derecho a trabajar, a una industria lícita, en los principios de igualdad, los principios de inviolabilidad de la propiedad privada, en los artículos 16 y 17. Obviamente hay afectaciones, hay justamente inconvenientes, hay inconveniencias entre la situación que se da fácticamente, bien, y las normas que devienen de, bueno, en principio deberían venir del Congreso, pero vienen de decretos, ¿no? Justamente el artículo 99, inciso tercero, habla sobre la nulidad del dictado de leyes, salvo excepcionalidad del dictado del DNU, bajo expresos requisitos, bien, cuando no funciona el Congreso de la Nación. Bien, y el artículo 109 habla sobre, de la Constitución obviamente argentina, habla sobre la imposibilidad de asumir o ejercer funciones judiciales, ¿sí? Todo eso bajo el genérico y difuso fundamento de una emergencia sanitaria que no tiene precedentes y con, hasta lo que sabemos, con poca información precisa. Entonces nos encontramos, como les digo, en esta nebulosa, ¿no? Las mejores oportunidades tal vez no son las mejores oportunidades que esperábamos, son las mejores oportunidades de los gobernantes para, se podría decir, extralimitarse, o al menos para que nosotros podamos analizar la extensión de ese poder en principio legítimo, porque el problema no está con el poder ilegítimo, sino que el problema está con el ejercicio del poder legítimo del Estado, o legítimo del gobierno, ¿no? En esta oportunidad, las respuestas de los gobiernos a la crisis del COVID-19, COVID-20 y del COVID-21 han incluido justamente amplias restricciones a los derechos, entre ellos la libertad de circulación, la libertad de expresión, hablábamos recién del caso de Colombia, y a la libertad o al derecho a reunión, así como también a fortalecer y profundizar factores de concentración de poder hasta límites extremos, tanto por parte del Poder Ejecutivo Nacional como de los provinciales, estaduales, municipales. ¿Sí? Hemos, por decirlo de alguna manera, achicado, ¿sí? Hemos reducido aún más los derechos que teníamos a disposición y hemos permitido o hemos visto, por decirlo de alguna manera, cómo los poderes ejecutivos, los gobiernos, desde el punto de vista de la cabeza del gobierno, como el presidente, el gobernador, jefe de gobierno, bien, o municipios, cómo fueron de alguna manera sobrepotenciándose, ¿sí? Cómo fueron concentrando aún así más atribuciones, ¿sí? Atribuciones tales como limitar, como ordenar, no sé, tapiar o, por ejemplo, levantar paredes para que la gente no pueda salir o ingresar a una ciudad. Eso lo hemos visto transitando una ruta nacional o una ruta provincial, ¿bien? Y eso efectivamente afecta ya desde el punto de vista del artículo 14 de la Constitución, la libertad de tránsito. Esta, por decirlo de alguna manera, el ejercicio de los derechos, siempre lo vemos, y como de alguna manera reconocemos al derecho como una balanza, ¿no? Siempre hablamos de que hay una suma de pesos y contrapesos, bien, entre los poderes, ¿no? Hablando de la república, pero también en el ejercicio del derecho. El derecho es una relación de poder y efectivamente tiene sus pesos y contrapesos. Entonces, puede verse justamente como contrapeso de ello que el derecho internacional fue consciente del grave impacto que el COVID estaba, o que las pandemias, ¿no? Estaba justamente, no solamente las pandemias, sino todo episodio catastrófico que, por suerte en Argentina, no hemos tenido tan a mansalva como en otros países, o como el terremoto, por ejemplo, hace unos años en Chile. Bien, o sea, Argentina en eso ha salido airosa, por decirlo de alguna manera. Tenemos otras catástrofes, pero lamentablemente son las que votamos cada 2, cada 3 o cada 4 años. Pero lo cierto es que somos responsables de esa catástrofe. Pero bueno, efectivamente, hablando respecto a lo que son las pandemias y acontecimientos catastróficos, ¿no? En el orden social,
justamente el derecho internacional tomó nota de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y proporcionó a través de diferentes circulares o diferentes resoluciones, justamente criterios para orientar a que los estados, ante las situaciones de emergencia y frente a graves amenazas a la vida de la población y demás, que las restricciones a ciertos derechos debían ser justificadas bajo normas internacionales de derechos humanos. ¿Por qué? Porque ya se veía, ya se notaba, bien, que el derecho interno, ¿sí? El derecho interno de cada uno de los estados no estaba sopesando, no estaba frenando el poder de los gobiernos. No estaba justamente reteniendo, funcionando justamente como garantía, como freno, como límite, ¿no? Cuando Zaffaroni, por ejemplo, define al derecho penal, lo define como el límite al poder punitivo del Estado. Bien, en este caso vamos a parafrasear un poco a Zaffaroni y decimos, no se veía acá la Constitución como un límite al poder del Estado, sino se veía como a la Constitución como una herramienta del poder del gobierno contra el Estado. ¿Bien? O se justificaban las medidas en base a ello. ¿Bien? Con esto yo no me estoy metiendo ni contra el gobierno ni a favor del gobierno. Lo que estoy diciendo es que a nivel general, ¿sí? Desde el punto de vista del derecho constitucional, podíamos notar que las normas, como de alguna manera las conocemos, ¿sí? No funcionaban como ese contrapeso que tenía que existir desde ya y que es necesario. Bien, los derechos justamente fundamentales, y esto me imagino lo saben todos los aquí presentes y todas las aquí presentes, son un conjunto de libertades públicas que tenemos todos los seres humanos, ¿bien? Justamente sin distinción de ninguna índole, que permite luchar para alcanzar el fin de la trascendencia en armonía con su justamente dignidad innata, con la de las otras personas, el reconocimiento del derecho, el respeto del poder político, y cuya base está ¿dónde? En la Constitución de la Nación, en la Constitución Nacional, en esa Carta Magna, ¿bien? En esa Constitución provincial. Procesos constituyentes, ¿sí? Como por ejemplo el que está sobre el que está avanzando el país vecino del Chile, justamente lo que está tratando de lograr es eso, es armonía, dignidad, el reconocimiento de los derechos humanos, la refundación, por decirlo de alguna manera, de los ideales, ¿sí? Y eso, y un cambio de paradigma, principalmente, un cambio de paradigma de cómo, se podría decir, se lleva a cabo el poder del Estado. Y eso justamente, esa hoja esa hoja de parra, por decirlo de alguna manera, que nos cubre, por lo menos es la Constitución. Bien, de ahí, la Constitución tiene que ser, como todos sabemos, o es, como todos sabemos, una especie de ley de presupuestos mínimos, ¿no? Si alguno sabe sobre derecho ambiental o ha leído sobre derecho ambiental, sabe que las leyes de derecho ambiental normalmente son leyes de presupuestos mínimos. Bueno, la Constitución mínimamente tiene que funcionar como eso, como un límite al Estado, como el mínimo límite al Estado. Bien, de ahí para arriba, de ahí para mejorar la condición de todas las personas. Bien, la base, obviamente, como les decía, la Constitución Nacional. ¿Y también qué? Y también los compromisos internacionales asumidos por el Estado en distintos instrumentos, muchos de ellos no solamente supralegales, sino de igualdad, ¿sí? De igual estamento que la Constitución Nacional. O sea, estamos hablando de los tratados sobre derechos humanos con jerarquía constitucional, reconocidos a partir de la reforma de 1994 en el artículo 75, inciso 22. Y estamos hablando también de los tratados de integración regional que fueron reconocidos en la misma reforma constitucional del 94 a través del artículo 99, inciso, a través del artículo 75, inciso 24. Donde reconoce, se podría decir, que pueden existir instrumentos internacionales, no solamente supralegales, ¿sí? Sino también supraestatales. Algo que Argentina ha intentado o ha de alguna manera iniciado un camino
truncado por ciertas decisiones políticas y demás, a través de lo que fue el Mercosur y la UNASUR. Respecto a las limitaciones legales, ¿no? Hay una frase que a mí me hace acordar de los tiempos de crisis, ¿no? Una frase que dice, en tiempos de crisis algunos lloran y otros venden pañuelos, ¿no? Esto de la oportunidad, ¿no? Mientras algunos de alguna manera estamos preocupados por cómo salir adelante, por cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a hacer lo otro, bien, hay otros que ya encontraron la beta, ¿no? El argentino o la argentina promedio, ¿no? Normalmente le encuentra, ¿no? La salida. También otros me podrían decir, echa la ley, echa la trampa, también puede ser aplicable a la situación. Pero lo cierto es que los derechos humanos son justamente interdependientes, ¿no? Y ello significa que la violación y la afectación de un derecho humano puede repercutir justamente en el disfrute de otros derechos. Entonces, a su vez, algunos derechos humanos, como el derecho a no ser sometido a torturas ni a esclavitud, sí son absolutos y no admiten ningún tipo de limitación. Pero hay otros que no son absolutos, ¿bien? Que obviamente son relativos en cuanto a leyes que reglamentan el ejercicio por cada uno de los estados o en cada instrumento internacional. La mayoría de los derechos humanos no son absolutos y pueden ser restringidos, aunque dentro de ciertos límites por las leyes que reglamentan su ejercicio, o por situaciones de excepción. Volvemos otra vez, entonces, aquí, ¿no? A esta situación de excepción determinada y limitada en el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, durante el estado de sitio, durante el estado de emergencia. Dichas limitaciones están prescritas por el derecho, por ejemplo, en la Constitución Nacional, en la Constitución de la Nación Argentina o Constitución Federal, como diría Vidar Campos, en los tratados, como les dije, artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución, de conformidad justamente con un objetivo legítimo, ¿no? Que dicha limitación a los derechos sea siempre proporcional con el objetivo. Ahí este es otro problema. Hay tesis y de hecho Laura Clérico ha hablado sobre el principio de proporcionalidad infinidad de veces, porque justamente es un gran conflicto el que nos da la proporcionalidad, ¿no? Cómo entender que el derecho puede ser proporcionalmente afectado. ¿Cómo podemos hacer para entender o para regular el derecho proporcionalmente con lo que yo quiero obtener? Bien, con el resultado que quiero obtener, con ese objetivo. Las limitaciones justamente permiten equilibrar intereses individuales y colectivos, diríamos de un lado, ¿no? Pero hay casos estrictos sobre cuándo, cómo y hasta qué punto se pueden restringir esos derechos. ¿Sería correcto, por ejemplo, limitar una protesta social en razón de, por ejemplo, que no puede salirse a la calle o que no puede haber aglomeración de personas por la situación del COVID? Si la protesta, por ejemplo, respeta los 2 metros de distancia, ¿yo podría, de alguna manera, afectar el derecho a la protesta o limitar o impedir esa protesta si las personas lo están respetando? Entonces es importante, de alguna manera, saber el impacto o entender cuál es el impacto de la restricción propiamente dicha. Las restricciones por motivos de salud pública o emergencia nacional, como la cuarentena obligatoria, el aislamiento de las personas sintomáticas, el toque de queda, limitando horarios de reunión y de dispersión, porque también eso, ¿no? Digo, o sea, vamos a trabajar, volvemos, tenemos 2 horas para llegar rápido a casa o 3 horas para llegar rápido a casa, tenemos que conectar a los chicos por la computadora, aparentemente a partir de la semana que viene también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en toda la zona del AMBA, volvemos todos al Zoom con nuestros hijos e hijas. Digo, no, o sea, nadie está hablando de la posibilidad de ser feliz, nadie está hablando de la posibilidad de, sinceramente, de un poco de dispersión, ¿no? Del ocio productivo, lo que los brasileños llaman el lazer. Nadie está permitiendo siquiera analizar la posibilidad de decir, bueno, un pequeño espacio para la felicidad. Bien, y en cambio, en los medios o de alguna manera en diferentes espacios, encontramos como cierta
punibilidad o punibilización o penalidad a quienes, por ejemplo, se van de vacaciones, ¿no? Tipo, se fue de vacaciones o viajó, entonces es como que aquel que se dispersa o aquel que de alguna manera sale del país para tomarse unas vacaciones, de alguna manera es como que también, no sé si por envidia o por algo, también vamos en contra de esa persona, ¿no? Porque, y bueno, porque debemos de alguna manera canalizar nuestro encono, nuestro enojo. Pero bueno, entonces vuelvo a decir, continúo. La cuarentena obligatoria, el aislamiento de las personas sintomáticas, el toque de queda, que limita horarios de reunión y de dispersión, deben ser justamente conformes a derecho, deben ser estrictamente necesarias y basados justamente con basamento en pruebas científicas proporcionadas, no arbitrarias, que no sean discriminatorias, que sean puestas en público, que sean mostradas, por decirlo de alguna manera, en la misma cadena nacional en la cual nos dicen que nos tenemos que guardar, en la misma cadena nacional que nos dicen que no tenemos que hacer tal o cual cosa, que no nos podemos reunir, que no nos podemos juntar, o que podemos ir a la escuela, o que no podemos ir. Esas pruebas científicas, ese basamento, bien, que de alguna manera lleva a estas medidas, tiene que ser contrastable, bien, tiene que ser contrastable con la lógica justamente del objetivo, con la lógica del resultado que se quiere alcanzar. Pero por sobre todas las cosas, justamente las cuestiones, que las medidas que se toman, tienen que ser respetuosas ¿de qué? Bueno, tienen que ser respetuosas de la dignidad, ¿no? Y con esto me voy a referir a las primeras medidas que se tomaron en su momento, cuando se le restringía, por ejemplo, a las personas mayores de tanta edad a salir a la vía pública o estar o transitar libremente o transitar solamente en tal horario o directamente no transitar, ¿no? O sea, es indigno justamente restringir por razón de edad, cuando el criterio, por decirlo de alguna manera, no era etario. Después, con el tiempo, nos fuimos dando cuenta que en realidad lo que importaba era si las personas tenían síntomas a cuestiones preexistentes. Bien, había personas que ejercían un trabajo esencial y aún así debían quedarse en su casa, o ejercían un trabajo esencial, entonces debían salir igual, por consiguiente la edad ya no era importante. Entonces, digo, la dignidad humana era importante y no fue respetada, al menos en un principio. Después correrá por el análisis de cada uno, pero en principio la dignidad humana no fue considerada. Y también, obviamente, las decisiones que se toman, y mucho más en estos estados de emergencia, tienen que ser sujetas a una revisión de una autoridad competente, pero en tiempo y forma. Nosotros no podemos permitir, bien, que nuestros gobiernos en el año 2023 analicen las decisiones que se tomaron por decreto en el 2020, o en los finales de 2019, o en 2021. ¿Sí? No puede permitirse eso. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, en nuestra Constitución tenemos una comisión bicameral que analiza los presupuestos legales de los decretos de necesidad de urgencia. ¿Esa comisión bicameral hoy está funcionando? ¿Se reúne? ¿Está analizando estos DNU? ¿Está analizando estos decretos de necesidad de urgencia? No digo si son de necesidad de urgencia, sino está analizando jurídicamente, socialmente, el impacto. Bien, hoy hablábamos con una colega sobre el impacto del virus y el impacto de la vacuna. ¿Se analiza el impacto justamente de las medidas? Tenemos hoy por hoy de alguna manera un estudio que dice, y la verdad es que el impacto es que, no sé, en 2050 todos nos vamos a morir de resfrío, porque la verdad es que como no salimos a la calle, no tenemos la posibilidad de generar anticuerpos, el primer resfrío nos mata. Bien, hay de alguna manera, no se preocupen que esto no fue científico, fue simplemente una opinión. O un comentario. Digo, de alguna manera, tenemos esa apoyatura, tenemos la oportunidad de acceder a una información, por ejemplo, fehaciente de tal índole. Bien, podemos entonces mencionar principios como, por ejemplo, los de Siracusa, que hablan sobre la limitación y la derogación de disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptados por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en 1984 y reiterados en 2020, que justamente proporcionaron una orientación a los estados sobre las acciones
¿sí?, sobre las acciones que restringían derechos humanos por motivos de salud pública o emergencia nacional. Bien, en nombre de la salud pública, restricciones a los derechos humanos. Tales principios justamente indican que toda medida adoptada para proteger a la población tiene límites, ¿sí? Y los límites y los de los derechos y las libertades de las personas deben ser legales, necesarios, proporcionados. Que los estados de emergencia tengan una duración limitada, bien, en nuestra Constitución es muy clara, por ejemplo, cuando habla sobre la limitación del estado de sitio, ¿sí? Y que cualquier restricción a los derechos, justamente a los derechos humanos, debe tener el impacto, no debe tener un impacto desproporcionado. ¿Pero en cuáles? ¿En todas las poblaciones o en poblaciones más específicas? Justamente en estos tiempos, la oportunidad, ¿sí?, de ciertos gobiernos en ciertos países es justamente de atacar a aquellas poblaciones específicas, grupos marginados, y que afectan principalmente ciertas decisiones a las personas que ya estaban en un estado de vulnerabilidad y la colocan en un estado de hipervulnerabilidad. Bien, no solamente estoy hablando de personas pobres e indigentes, estoy hablando de jubilados, estoy hablando de personas que recibían un tratamiento médico, ¿sí? Estoy hablando de personas que trabajan en la vía pública y que se les dice que ya no pueden trabajar en la vía pública. En general, ¿no? Personas que ya estaban en una situación de vulnerabilidad, ¿sí? El ajuste, la contracción de estos derechos, obviamente los ubica en una situación de hipervulnerabilidad. Personas con discapacidad, personas en edad de edad avanzada, etc. La restricción de derechos. Distinto motivo, mismo objetivo. Al respecto, las Naciones Unidas justamente advirtieron: las declaraciones de emergencia basadas en el brote del COVID-19 no pueden utilizarse como excusa para atacar a grupos, minorías o individuos particulares. Bien directo. En este orden de ideas justamente podemos mencionar el alarmante aumento de cifras de homicidios y de uso indiscriminado de las fuerzas por parte de las fuerzas de seguridad en ciertos estados contra personas que viven en situación de vulnerabilidad desde antes que fuera declarada la pandemia, lo que hace un ratito yo les aclaraba. A su vez, la Oficina del Alto de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que la sigla no es simple, porque la emergencia no debe funcionar como una cubierta para la acción represiva bajo el disfraz de la protección de la salud, y no deben ser usadas simplemente para aplacar las voces disidentes. Palabra o término que hasta ahora no había aparecido, ¿no? La disidencia, ¿sí? El que piensa distinto. Los poderes de emergencia deben usarse dentro de los parámetros estipulados por el derecho internacional de los derechos humanos. Parámetros estipulados, bien, en particular por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿sí? Y en el que se reconoce justamente que los estados pueden necesitar facultades adicionales para abordar situaciones excepcionales, pero dichas facultades deben conllevar plazos determinados y solo deberían ejercerse con carácter temporal, a fin de restaurar la normalidad lo más pronto posible. Una claridad en la explicación también sin precedentes, ¿sí? O sea, ¿quién no entendería esto? ¿Y quién no se serviría de esto como para de alguna manera ser, como diría Sergio Estrada Vélez, ¿no? El profesor de Colombia, un objetor, ¿no? Pues yo no soy un infractor si pienso distinto. En el peor de los casos, tengo una objeción de conciencia que me hace pensar distinto. Por consciente soy un objetor, no un infractor. Entonces, en medio de la pandemia por COVID-19, justamente infinidad de países han impuesto políticas y medidas de emergencia debido al coronavirus. Pero pocos han informado justamente oficialmente a Naciones Unidas sobre las suspensiones de sus obligaciones en materia de derechos humanos, ¿no? En un palmario incumplimiento de los principios de Siracusa, donde justamente los estados deben dar cuenta, deben rendir cuentas, ¿bien?, de estos incumplimientos, ¿no? Y respecto en cuanto a las garantías constitucionales, ¿no? Como para ya también ir cerrando un poco las ideas. La salud pública, en este caso, ¿no? La salud del pueblo es la ley suprema, ¿no? Esta es una frase conocida, ¿no?, del pensador Marco Tulio Cicerón. Salus populi suprema lex est. La salud pública, la salud del pueblo, perdón, es la ley suprema.
si yo parto de ese punto de vista, pareciera como que justifico todo lo que venga después, ¿no? A modo de introducción, o por ejemplo, corresponde decir que el Estado ha respondido preventivamente de manera razonable, ¿no? Si lo quiero ver desde el punto de vista de Argentina, ¿sí? De hecho, otros países han reconocido el accionar de Argentina respecto a la toma de medidas en estado preventivo. Argentina se ha vanagloriado, el Estado argentino se ha vanagloriado, los argentinos hemos dicho, no hemos dicho, no sé, Maradona, Messi, las medidas, pero nos hemos vanagloriado de las medidas que hemos tomado en comparación con otros países que han tardado un poco más o que han tardado más y han sufrido. Bien, también la situación nos permitió tener esa información previa porque veíamos lo que pasaba antes de que llegue, ¿no? En pocas palabras, teníamos el diario del lunes. Entonces, las medidas preventivas, en principio, ¿sí? Valga la redundancia, sirvieron. Pero justamente estas medidas con las cuales se respondió preventivamente, en forma razonable y pertinente, ante una situación pandémica que justamente parecía que iba a amenazar o que amenazaba al mundo, desde la declaración de la emergencia sanitaria, bien que la distinguía jurídica y fácticamente de un estado de sitio, ¿sí? ¿No? O sea, un estado de sitio es justamente cuando quedan suspendidas ciertas garantías constitucionales, mientras que en la emergencia sanitaria hay una limitación al ejercicio de ciertos derechos. Bien, justamente las disposiciones normativas, hay un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Cristian Cao, expuso justamente en una charla virtual, en una de las primeras charlas virtuales que se hicieron justamente iniciada la situación de la pandemia o las medidas de aislamiento o distanciamiento, justamente expuso esto. Encontramos una respuesta ante una situación epidemiológica y las características que en principio tiene este conjunto de normas es que es justificada. No hay duda sobre el estado de emergencia que en Argentina y en el mundo se está desarrollando. ¿Sí? Por eso, de alguna manera, el derecho constitucional, ¿sí? En las palabras en este taller sobre normativa de emergencia sanitaria COVID-19 y la acción de amparo que dio Cristian Cao allá por marzo del 2020, ¿bien? Parecía que, de alguna manera, le daba la razón a esto, ¿no? El decreto de necesidad de urgencia, dictado el 12 de marzo de 2020, estableció cierta restricción, por ejemplo, a los viajes, que en su momento era a zonas afectadas o con mayor número de casos y a lugares donde había mayor circulación del virus, ¿no? Entonces, y a su vez ese decreto facultaba al Poder Ejecutivo a adoptar medidas para mitigar los efectos de la pandemia, como el aislamiento, posteriormente las acciones preventivas generales más de última ratio que pudiéramos reconocer, ¿no? Aislamiento, distanciamiento, estado de sitio o estado de excepción o estado de emergencia o bien toque de queda. Tan solo una semana después de ese 12 de marzo, ¿sí? Con presencia de casos que ya estaban en nuestro país, en Argentina, se dictó justamente el DNU 297 del 2020, el 19 de marzo, que aumentó la restricción de los derechos y que fue, volvemos a citar a Cristian Cao, el agravamiento de la pandemia y la potencial crisis sanitaria sin precedentes y sin frente justamente a la inexistencia de qué? De que lo que en ese momento no se hablaba, o sea, se hablaba como una especie de sueño, ¿no? Como una especie de utopía, ¿no? Se hablaba de la vacuna, ¿no? La vacuna recomendada por la OMS que algún día llegaría. Justamente a lo que iba a colación con esto es que tanto la Constitución como los tratados, como los respectivos tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, admiten la existencia de medidas de emergencia que puedan tomarse. ¿Sí? No es que hay vuelvo otra vez a lo que les había dicho al principio, un ejercicio ilegítimo del poder. No, hay un ejercicio legítimo del poder. Lo que hay que analizar es justamente si ese ejercicio legítimo del poder es constitucional o no, es conforme a los derechos humanos o no, y de alguna manera cumple con estos principios de los cuales mencionábamos hace unos instantes. En los inicios, las medidas principales, ¿no? De aislamiento social, lo que llamamos ASPO, ¿no? Se planteó justamente la importancia de que haya desplazamientos mínimos,
obviamente suspendiendo derechos y causando limitaciones al ejercicio de la libertad física y ambulatoria. Bien, por lo que era de esperarse los primeros habeas corpus, bien, personas que habían ido de vacaciones y estaban en, no sé, en el Partido de la Costa o en Mar del Plata que no podían volver, bien, o que estaban en cualquier lugar balneario o en cualquier provincia, tenían que quedarse ahí porque no podían volver, ¿no? Entonces, aparecieron los habeas corpus, hubo rechazos, bien, y después obviamente la renovación o las prórrogas de esas medidas, también en el ejercicio de sus funciones el presidente de la Nación, bien, y las atribuciones reconocidas por la Constitución, fueron de alguna manera reforzando, ¿sí?, ese bloqueo. La herramienta legal a la cual se ha acudido en esa instancia, el decreto de necesidad de urgencia, posiblemente por sus orígenes y algunos abusos históricos que ha corregido o ha intentado corregir la justicia, no goza de buena prensa, dice, ¿no? Porque no es menos cierto que si existen situaciones que pueden justificar su uso, pocas se encuadrarían tan razonablemente como esta. Nos hallamos lamentablemente frente a una de aquellas casuísticas en las que no resulta posible aguardar los tiempos propios de la deliberación y reflexión de los cuerpos legislativos. ¿Qué significa esto? ¿Y quién lo dijo esto? Bien. En Derecho a la Salud y la Tutela Judicial, si no me equivoco, sí, exactamente, bien, lo decía los profesores Malavolta y Pulvirenti. Justamente el 30 de marzo de 2020. ¿Y a qué también esto nos lleva a pensar? A que si nosotros tenemos que recurrir a una medida de última ratio que tiene que dictar el Poder Ejecutivo a través de un decreto de necesidad de urgencia, porque no hay tiempo para la deliberación y reflexión de los cuerpos legislativos, también habría que analizar hasta qué punto la deliberación y reflexión de los cuerpos legislativos siempre tiene que llevar tanto tiempo, ¿no? O sea, tenemos que pensar también hasta qué punto el Poder Legislativo está funcionando de la manera que tiene que funcionar. ¿Bien? Porque si no, en la medida que siempre, cuando la situación apremie, echamos mano al decreto de necesidad de urgencia, bueno, vamos a llegar a un fin de año, por decirlo de alguna manera, con muchos decretos de necesidad de urgencia y pocas leyes, y pocas navidades, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? Muchas nochebuenas y pocas navidades. Entonces, en este caso lo mismo. Corresponde afirmar entonces que el estado de situación sería una de las pocas veces, ¿sí?, y esto ya lo dice Sapsay, una de las pocas veces que se da que el artículo 99, inciso tercero de la Constitución, que hay una situación de emergencia con riesgo inminente para la salud de la población y no están dadas las circunstancias para que se pueda llevar el trámite normal de una ley, bien, suspendió las actividades debido a un riesgo de contagio. Se podría decir, estábamos en ese momento ante una de las pocas veces, ¿sí?, a una de las únicas oportunidades en las cuales el decreto de necesidad de urgencia se estaba utilizando de manera, por decirlo de alguna manera, justificada. Bien, partiendo de que la cuarentena entonces tiene un sustento constitucional, bien, o tenía un sustento constitucional en cuanto es una medida excepcional y respecto al medio escogido para declararla, por decirlo de alguna manera, no obstaba, ¿sí?, con principios esenciales, legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas y los actos y retroactividad de la ley, y concedía cierta seguridad jurídica, justamente podíamos decir que en un principio no estábamos ante medidas arbitrarias, ¿no? No estábamos ante un conflicto de arbitrariedad y desproporcionalidad. Pero el tiempo fue pasando, las medidas se fueron sosteniendo en el tiempo, se fueron reiterando, se fueron prorrogando, bien, y lo cierto es que luego de tantos meses y de tantas palabras que hemos hablado aquí, bien, justamente la idea era investigar si se podía hacer justamente un análisis aislado, ¿no? Separar el caso argentino del resto del mundo. Si bien yo no soy muy amante del derecho comparado, pero decir, no, hoy, en el día a día, Argentina está muy distinta a cómo está el mundo respecto a esto. La región latinoamericana está en una posición, en una situación muy distinta a cómo está el resto del mundo en cuanto a la situación de la pandemia o en cuanto a la situación del COVID. Y acá voy a citar una frase que dice, en nuestro día a día nos vemos expuestos constantemente a situaciones donde nos sentimos engañados, desilusionados. Uno de los antídotos más efectivos
ante este tipo de situación es desarrollar de forma consciente nuestro conocimiento, ampliar nuestra perspectiva y establecer una relación de mayor cercanía con el mundo. Bien, esta frase es del Dalai Lama. Bien, ¿pero por qué? Porque justamente yo, que no soy muy creyente del derecho comparado y de mirar, por decirlo de alguna manera, cómo en otros países se resuelve o cómo en nuestros países se adolece la situación, justamente lo que nos permite es decir, estamos en un estado de excepción, los estados de excepción justamente tendieron a multiplicarse en todo el globo, en todo el mundo. Esto no solo sucedió en tiempos o en países donde había dictaduras, ¿bien? O en países de historia de dictaduras, bien, como los que ya mencionamos acá, entre los cuales Argentina tuvo su dictadura, tuvo su tiempo y tuvo su estado de excepción que duró, y posterior a la dictadura también hubo concesiones a estados democráticos, bien, como si estuviéramos en tiempos de dictadura. Sino también en muchas democracias que justamente adolecen esto, ¿no? El reverdecer de los nacionalismos, la reaparición de situaciones racistas, la discriminación en formas modernas, la violencia institucional, enfrentamientos, terrorismo, la desigualdad de género, el aumento de los casos de violencia de género y de femicidios durante el inicio y la continuidad de las situaciones de aislamiento y de distanciamiento social. Desgraciadamente, los remedios que se proponen en la mayoría de las oportunidades en las cuales se enfrentan el Estado de Derecho, bien, y el estado de excepción, suelen ser sinónimos justamente de violaciones a los derechos humanos. Heridas que de alguna manera el Estado de Derecho las siente como heridas de muerte, heridas graves, y que justamente tardaremos muchísimo, ¿sí? Después de curarnos del COVID-19, 20, 21, 22, el que sea, también vamos a tener que curar al Estado de Derecho. También vamos a tener que curar a los estados, bien, de los propios gobiernos. Justamente sin necesidad de caer en un escepticismo, ¿no? De concebir que la pandemia es una invención para violar derechos, cosa que se ha dicho, puede notarse que el daño, que los abusos causados en nombre del COVID-19, que como en otras situaciones de emergencia, han sufrido las democracias modernas, se han provocado restricciones a los derechos y limitaciones a las garantías reconocidas por las constituciones, y que justamente no hay un remedio, no hay una vacuna para eso. Y que nos van a poner a todos en una situación en la cual en el futuro debemos o deberemos estar más que atentos, porque una vez concluido el COVID-19 o una vez concluida la situación de pandemia o una vez concluidas estas medidas de excepciones, todo debiera volver a la normalidad, todo debiera volver a ser un estado social, democrático, de derecho, como lo era antes del COVID. Muchas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias a la Universidad de Belgrano, muchísimas gracias a la Biblioteca de la Universidad de Belgrano, a la Facultad de Derecho y de Ciencias Sociales de la UE, y muchísimas gracias a todos y a todas los presentes y a los que me han acompañado. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Desde ya, sinceramente espero no haberlos aburrido, espero haber sido lo más dinámico en cuanto a esta situación. Espero que les haya interesado el abordaje. Espero que no hayan venido solo por los puntos para los alumnos de la UBE y qué más. Y espero que aquellos compañeros, colegas y amigos que me han acompañado no se vayan desilusionados. Así que les mando un gran abrazo y bueno, seguiremos a la distancia compartiendo este tipo de actividades. ¿El 24 es feriado? Ah, mire. Claro, pero no podemos salir. Claro, el tema es que va a haber medidas de confinamiento obligatorio para los fines de semana, pero nos dan un fin de semana largo. Así que bueno, tenemos más tiempo.
Sí. Claro, bueno, por eso. Entonces tenemos más tiempo para hacer Zoom, tenemos más tiempo para tener estas actividades, para seguir haciendo lo mismo que seguíamos haciendo hasta ahora. Así que, bueno, nada, les agradezco nuevamente a todos y a todas los presentes y las presentes. Quedo sinceramente a disposición. Les envié el link de mi canal de YouTube a través del chat y también les mando el Instagram, ¿no? Ahora se comparte el Instagram, ¿está bien? Así que vamos a compartir el Instagram también, personal y del estudio, para aquellos que quieran de alguna manera también acceder a otras actividades y a otras participaciones que hayamos tenido en este ámbito, la fiesta del libro, la fiesta del libro anterior y demás. Muchísimas gracias a todos. Patricia, sabes que siempre estoy a disposición. Que estés muy bien. Saludos a todos. Hasta luego, gracias.